Imaginen esto. Principios del siglo XIX. Europa casi por completo bajo el control de un solo hombre. Un genio militar, un emperador que redibujaba fronteras como si fueran líneas en la arena. Napoleón Bonaparte. Su poder parecía absoluto, su avance imparable. Pero toda leyenda tiene su talón de Aquiles, y para Napoleón este se encontraba en las vastas y heladas estepas del este. Para entender bien lo que estaba pasando, pensemos en la Europa de aquel entonces como una partida gigante del juego Risk. Y bueno, Napoleón era ese jugador, ese que ya casi tiene todo el tablero, pero que no puede parar, simplemente no puede. Sus ojos, su ambición, estaban clavados en la última pieza que le faltaba para el control total, la gigantesca y desafiante Rusia. Esto ya no era solo por conquistar más tierra, no, se trataba de ser el dueño absoluto del juego. Pero aquí viene lo irónico del asunto. Antes de la guerra, hubo paz. Bueno, una paz entre comillas, ¿no? Una alianza forzada, súper incómoda, que nació en 1807 después de que Napoleón aplastara a los rusos en Friedland. Los famosos tratados de Tilsit básicamente obligaron al zar Alejandro I a sentarse a la mesa. Así que de repente los dos imperios más grandes de Europa eran aliados. Pero seamos sinceros, esa paz era como caminar sobre hielo muy delgado. Una grieta iba a aparecer. Y vaya que apareció. Y esa grieta de la que hablamos tenía un nombre, el bloqueo continental. Este fue el verdadero punto de quiebre. Napoleón, en su obsesión por derrotar al Reino Unido, le dijo a Rusia: «Oigan, se unen a mi embargo económico total contra los británicos». La idea era, la verdad, bastante simple y a la vez brutal: cortarles todo el comercio, ahogarlos económicamente hasta que se rindieran. Para Napoleón, esta jugada era la clave de todo su plan maestro. Y claro, aquí es donde las fichas de dominó empiezan a caer. Porque sí, el bloqueo estaba diseñado para asfixiar a Gran Bretaña. Pero ¿a quién creen que estaba arruinando en el proceso? Exacto, a la economía rusa. Rusia vivía de venderle sus productos, sobre todo agrícolas, a los británicos. De repente, el rublo se fue para abajo, los nobles rusos estaban que echaban humo y la crisis económica era casi un hecho. La soga que Napoleón le ponía a Inglaterra también le estaba apretando el cuello a su supuesto aliado ruso. Y las cosas, lejos de mejorar, solo empeoraron. Fue una escalada de tensiones. Primero, Napoleón decide expandir el Ducado de Varsovia, que era básicamente un estado satélite de Francia, justo en la puerta de Rusia. Una provocación total. Luego, el golpe fue personal, casi una bofetada. Napoleón despreció a la hermana del zar y se casó con una princesa de Austria. Imaginen ofensa. Y bueno, la gota que derramó el vaso fue en 1810. El zar Alejandro dijo hasta aquí y abandonó el bloqueo. Para Napoleón, eso no era una decisión económica, no, eso era una traición, y una que no pensaba perdonar. La respuesta de Napoleón no se hizo esperar. Y no fue sutil, fue monumental. Su plan era simple: castigar al zar, darle una lección, y de paso recordarle a toda Europa quién mandaba. Para lograrlo, armó algo nunca antes visto: el ejército más grande que el continente hubiera conocido. Una máquina de guerra diseñada para una sola cosa: aniquilar. Y cuando decimos grande, hablamos de una escala difícil de imaginar: 600.000 hombres. Piénsenlo un momento, 600.000. Ese era el tamaño de la Grande Armée cuando cruzó el río Niemen un 23 de junio de 1812. No era un ejército, era prácticamente una ciudad entera en movimiento, una fuerza descomunal. Pero ojo, aquí hay un detalle importantísimo, un detalle que sería clave. Aunque se llamaba la Gran Armada Francesa, la realidad es que apenas un tercio de los soldados eran franceses. El resto, pues era un verdadero mosaico: polacos, italianos, alemanes, gente de todos los rincones del imperio, unidos solo por su servicio al emperador. Y esa era una lealtad muy frágil, que el hambre y el frío brutal de Rusia estaban a punto de poner a prueba. Frente a este monstruo, los rusos, sabiéndose superados en número, tomaron una decisión, una estrategia tan brillante como despiadada. En vez de plantar cara en una batalla gigantesca que probablemente perderían, hicieron algo inesperado: retroceder. Y mientras se adentraban más y más en su inmenso país, lo iban quemando todo a su paso. Cosechas, granjas, pueblos enteros, todo. La idea era dejarle a Napoleón un desierto. Y vaya que funcionó, fue un éxito macabro. Porque antes de que se disparara un solo tiro en una gran batalla, la Grande Armée ya se estaba desmoronando. Su primer enemigo no fueron los soldados rusos, no. Fue el calor infernal del verano, la sed, el hambre, el agua sucia que trajo enfermedades como el tifus. En el primer mes, sin batallas, 100.000 hombres ya habían caído. El ejército se estaba desangrando solo. Aun con todas estas pérdidas, Napoleón era Napoleón. Siguió adelante, obsesionado con una cosa: una batalla decisiva.
Y finalmente la tuvo. Consiguió el enfrentamiento que tanto quería, pero el costo de ganar le llevaría un premio vacío, a una victoria en medio de una ciudad fantasma. Esa batalla fue Borodino. Y fue, sin exagerar, una carnicería. Uno de los días más sangrientos de la historia militar hasta ese momento. Imaginen, en unas 12 horas, bajas catastróficas para ambos bandos. Técnicamente, Napoleón ganó, porque los rusos se retiraron. Pero fue una de esas victorias que saben a derrota. ¿Por qué? Porque no aniquiló al ejército ruso y él perdió a miles y miles de sus tropas más veteranas. Un precio altísimo. Con el ejército ruso en retirada, el camino a Moscú estaba abierto. Y el 14 de septiembre, Napoleón entró en la ciudad sagrada de Rusia. El Gran Premio lo había logrado. Estaba en el corazón del imperio enemigo. Pero la gran pregunta estaba en el aire. ¿Y ahora qué? ¿Encontraría al zar listo para rendirse? ¿Le ofrecerían por fin la paz que tanto buscaba? La respuesta fue nada. Lo que encontró fue un silencio de tumba. Moscú era una ciudad fantasma, vacía. Y por si fuera poco, esa misma noche la ciudad empezó a arder. Incendios por todas partes, que convirtieron a la gran capital en una trampa de fuego. Napoleón desde el Kremlin esperó y esperó durante 5 largas semanas una propuesta de paz del zar. Una propuesta que nunca, pero nunca llegó. Y así, después de 5 semanas de espera inútil en una ciudad en ruinas, sin comida y con el invierno ruso respirándole en la nuca, a Napoleón se le acabaron las opciones. El 19 de octubre dio la orden, la retirada. Esa palabra selló el destino de su ejército y dio inicio a un capítulo de terror absoluto en la historia. Lo que siguió fue un infierno. Tuvieron que regresar por el mismo camino desolado por el que habían llegado, donde ya no quedaba nada. El hambre era atroz. Y entonces, a principios de noviembre llegó él, el verdadero general invencible de Rusia, el general invierno. Las temperaturas se desplomaron a 30 grados bajo cero. El frío, el hambre, la moral simplemente dejó de existir. En esas condiciones, todo lo que nos hace humanos simplemente se desvaneció. La disciplina, la camaradería, todo se fue. Soldado contra soldado, peleando a muerte por un pedazo de pan, por un lugar miserablemente cerca del fuego. La supervivencia se volvió una guerra de todos contra todos. Y sí, llegó a tal punto el horror que se dieron casos confirmados de canibalismo. Fue el colapso absoluto. Lo poco que logró salir de Rusia ya no era un ejército. Eran fantasmas, las ruinas de lo que alguna vez fue la fuerza más poderosa de Europa. El costo humano fue incalculable, y las ondas de choque de este desastre se sentirían en todo el continente, rompiendo el mito de un hombre y al mismo tiempo dando a luz el alma de una nación. ¿Y las cifras? Bueno, las cifras son brutales, no necesitan mucha explicación. La inmensa mayoría de ese ejército formidable que marchó hacia Moscú simplemente desapareció, aniquilado. Y no tanto por las balas rusas, sino por esos enemigos silenciosos, el hambre, las enfermedades y, por supuesto, el frío implacable. Vamos a ponerlo en perspectiva. De los 600,000 hombres que entraron a Rusia, ¿saben cuántos lograron salir? Apenas 25,000. 25,000, menos del 5%. Y no eran los soldados orgullosos que habían entrado meses antes. Eran espectros, hombres rotos, enfermos, hambrientos, la imagen perfecta del fracaso total. Y este es el punto clave de toda la historia. La catástrofe en Rusia fue mucho más que una derrota militar. Destruyó la idea, el mito de que Napoleón era invencible. Por primera vez, el resto de Europa lo vio sangrar. Vieron que se le podía ganar. Y de repente, todos sus enemigos, que bebían con miedo, se dieron cuenta de que tenían una oportunidad. Fue sin lugar a dudas el principio del fin para Napoleón. Y como suele pasar en la historia, mientras un imperio empezaba a tambalearse, una nación encontraba su alma. Para Rusia, esta invasión brutal fue un catalizador. Creó un sentido de unidad y de identidad nacional como nunca antes. Esta no fue una guerra más, fue la defensa de la Rodina, de la madre patria. Se convirtió en su primera gran guerra patriótica, un pilar sobre el que se construiría la Rusia moderna. Al final la historia nos deja con esta pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Fue la ambición sin límites de un solo hombre que no supo cuándo detenerse? ¿O fue simplemente el choque inevitable entre dos imperios gigantescos destinados a colisionar? Quizá la respuesta a esa pregunta se quedó enterrada para siempre bajo la nieve de las llanuras rusas.